con ustedes por la invitación del Papa Francisco, de la Academia de Ciencias del Vaticano, del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana. Voy a tocar el tema sobre justicia y descolonización desde el enfoque de los pueblos indígenas. Espero que se ponga mi presentación. En todo caso, voy empezando. La pregunta que nos hacemos es ¿qué es colonialismo? ¿Qué es descolonización? Bien, ante esa primera pregunta, históricamente podríamos decir que los colonialismos han sido formas históricas de invasión. Y estas que han usado la violencia y después de usar la violencia han tenido todo un proceso de justificación. Por lo general, todos los colonialismos buscan el oro, la plata, las especies. Buscan extraer recursos naturales y para eso requieren extraer también recursos humanos, aprovecharse de las personas y explotarlas. Esos son los colonialismos históricos y se justifican a través de una ideología, la ideología de la inferioridad. Tienen que inferiorizar al colonizado para poder estabilizar en el tiempo ese colonialismo y darle continuidad. Y ahí entra el derecho. El derecho es el instrumento que estabiliza esa ideología de la inferioridad. Y ahí viene la justicia. La justicia es el instrumento por el cual, cuando se reclama ante las instancias del Estado, es la justicia la que acaba aplicando ese derecho. Entonces, la justicia puede ser un instrumento de colonización, como también un instrumento de descolonización, especialmente ahora que por lo menos desde hace 30 años hay un marco del derecho internacional de los pueblos indígenas que garantiza sus derechos a la libre determinación, la propiedad de su territorio, su identidad, sus sistemas jurídicos. Entonces, ese es el reto que les quiero lanzar muy humildemente, pero muy claramente a todas y a todos ustedes que son juezas y jueces, que ahora ustedes tienen las herramientas en sus manos para descolonizar no solo la justicia, sino la situación que viven los pueblos indígenas injustamente, porque ya hay un marco de protección de derechos. No sigamos entonces con lo que Aníbal Quijano llama la colonialidad, que es darle continuidad a los colonialismos a través de una estructura de poder jerárquica, de opresión, una estructura de saber que ignora los saberes indígenas y una estructura del ser que minusvalora a unas personas, las minimiza, las inferioriza y a las otras las exalza. Entonces, esa es la invitación de abandonar, como dice el Papa, viejos y nuevos colonialismos, porque el colonialismo como forma de invasión histórica no ha terminado. En América Latina hemos vivido 3 ciclos históricos de colonialismo. El colonialismo del siglo XVI por los invasores europeos, el colonialismo o neocolonialismo o colonialismo interno, como le llamaba Rodolfo Stavenhagen, en el siglo XIX, cuando se da la fundación de los estados por parte de los criollos, y el colonialismo contemporáneo que vivimos desde hace 30 años por las políticas neoliberales. Entonces, ese es el reto, la tarea que tenemos de descolonización como un proceso de cambio que desestructure las formas de opresión contemporáneas, las antiguas y las contemporáneas. Decía que quisiera yo hacer estos apuntes desde la mirada, desde el enfoque de los derechos de los pueblos indígenas. Pueblos que han preexistido a los estados contemporáneos con control de su territorio, saberes, sus propios sistemas jurídicos y una gran cantidad de conocimientos y idiomas que heredamos hasta ahora. La primera invasión, decíamos, tuvo ese objetivo del oro, de las riquezas, y ahí es donde se establece la ideología de la inferioridad. Y bueno, diríamos, se establece una metodología, un modus operandi de los colonialismos. Como decíamos, por el objetivo del expolio, que se hace a través de la violencia, se quiebra la libre determinación de los pueblos.
Y eso se justifica ideológicamente a través de esta teoría, esta ideología de la inferioridad, se estabiliza a través del derecho y se impone a través de la justicia. Hemos tenido voces proféticas durante toda la historia, como la de Montesinos, que justamente gritaba y decía: ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis cruel y horrible servidumbre estos indios? Y ese grito es actual. También tuvimos a Bartolomé de las Casas, que cuestionaba: ¿los indios acaso no tienen alma? ¿No son seres humanos? Pero miren acá esta curiosidad. Esa teoría, ese planteamiento de Bartolomé de las Casas, que los indios tienen alma, que se conecta con una de las tradiciones de la filosofía cristiana, que es la igualdad de los hijos de Dios. Ahora, como nos dice un historiador, en esta época vemos la contradicción de dos tradiciones filosóficas: la de la idea de la igualdad de los hijos de Dios, pero también la tradición filosófica grecorromana de la desigualdad natural de los seres humanos y qué es lo que justificó la esclavitud. Y lamentablemente, en torno a la querella de los justos títulos, España necesitaba decir: sí, los indios tienen alma, son bautizados, pueden ser tributarios y pagar el tributo, pero también necesitaba justificar la imposición. Y por lo tanto dijo: bueno, sí son hijos de Dios, pero vamos a utilizar las teorías de la inferioridad natural de los griegos. ¿Cómo lo hizo? Dijo: bueno, todos son hijos de Dios, solo que unos los hermanos mayores y otros los hermanos menores. Y calificaron a los indígenas como menores, y esto se trasladó también al derecho, donde fueron calificados como rústicos, miserables y menores. Y esta herencia lamentablemente queda hasta ahora. Se trasladó al derecho porque la corona española reconoció la jurisdicción indígena, la justicia indígena, pero solo para casos pequeños entre indios. No sé si se logra leer, pero ahí, por ejemplo, dice que se reconoce que los indios tenían leyes antiguamente, pero después de que son cristianos, ya no les reconocen leyes, sino tan solo usos y costumbres que no chocan con la religión ni con las leyes coloniales. Igualmente les reconocen la jurisdicción a los caciques, la jurisdicción criminal, pero solo para los casos pequeños que no ameritan pena grave. Igual para la jurisdicción civil, pero solo para los casos que no son más de 3 reales. Este es el modelo colonial de jurisdicción indígena, de reconocimiento del indígena, que ha cambiado en la actualidad, pero muchos jueces todavía hoy creen que estamos con estas leyes de Carlos V de 1555. Y aunque actualmente se ha reconocido la justicia indígena de modo pleno, siguen aplicando estas leyes de Carlos V. Bueno, hemos tenido las resistencias anticoloniales que lamentablemente no tuvieron efecto, y tuvimos la segunda invasión, la construcción de los estados-nación liderados por los criollos, que no querían ya tener a los indígenas como socios, puesto que habían visto los levantamientos de Túpac Amaru, y construyeron estados-nación de espaldas a los pueblos originarios, con solo el idioma castellano y con sistemas jurídicos que ignoraron inclusive esa forma limitada de la justicia indígena, y declararon: solo hay una ley para todos, una autoridad, y desconocieron curacas, que podían ser hombres o mujeres, como autoridades indígenas, etc. También decretaron que ya no se protegen las tierras comunales que protegía la corona, y ahí vinieron la toma de estas tierras por los hacendados. Vemos un hacendado cargado por un indígena meses antes de la reforma agraria en Perú, en 1968. El siglo XIX significó esta segunda invasión, la esclavitud de indígenas por el boom del caucho en la Amazonía. Frente a los hacendados, a la esclavitud, hubo los levantamientos de tierras, voces proféticas que en su momento la Iglesia también lanzó, como Pablo VI en Populorum Progreso, que apoyó la reforma agraria, muy denostada muchas veces, pero fíjense que ello es lo que permitió devolver las tierras a los pueblos indígenas que les habían quitado los hacendados. En ese contexto se da también el constitucionalismo social, que trae nuevos derechos. Y ahora tenemos dos tendencias: una tendencia que reconoce más derechos y una tendencia neoliberal que desconoce los derechos.
Y este es el dilema en el que se encuentran los jueces. ¿Por qué? Porque los estados han implementado los tratados de libre comercio y todas las políticas neoliberales que reducen los derechos indígenas reconocidos en las reformas agrarias y en el derecho internacional. Y muy pocos se atreven a aplicar el marco de derechos indígenas que está reconocido en el Convenio 169 de la OIT, en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, la Declaración Americana, las reglas de Brasilia, y la Corte Interamericana tiene más de 30 sentencias sobre derechos de pueblos indígenas, donde reconoce su libre determinación, la propiedad de su territorio, que no se puede hacer megaproyectos sin su consentimiento. Y yo lamentablemente he hablado con algunos jueces que me dicen, sí, pero no puede haber derecho de veto. ¿Qué pasa si les damos tantos derechos? Y el Tribunal Constitucional de mi país lamentablemente se ha plegado a esas voces. No, pero el derecho de consulta no está escrito en la Constitución, está en un tratado internacional. No lo podemos aplicar. ¿Cómo puede ser esto si el Perú ha ratificado junto con todos los países, 22 países, perdón, ahora 24, el convenio 169 de la OIT? También se ha ratificado la Convención Americana sobre los derechos humanos. El convenio, decían, lo han ratificado 24 países. Y hay un conjunto de derechos de los pueblos indígenas que son vinculantes para nuestros estados, son obligatorios, son mandatorios. Las y los jueces lo tendrían que tener como la Biblia, porque eso es algo obligatorio y es parte de esta agenda descolonizadora. Ya ha habido inclusive 3 ciclos de reformas constitucionales, en los 80s que reconocen el multiculturalismo, en los 90s el pluralismo jurídico y las últimas de Bolivia y Ecuador que reconocen estados plurinacionales e inclusive los derechos de la madre naturaleza. La Corte Interamericana ha reconocido el derecho de ocupación del territorio. Cuando un pueblo vive en un bosque, se le debe considerar propietario. No necesita buscar un título de propiedad, basta su ocupación territorial. Sin embargo, ahora los estados titulan más bien los bosques como áreas protegidas, expropiando en la práctica esos territorios de los pueblos indígenas y expulsándolos de sus territorios ancestrales. La Corte Interamericana también ha establecido el derecho de delimitar, demarcar, titular, registrar, sanear, entregar los territorios de pueblos indígenas antes de dar cualquier concesión. Pero normalmente se dan concesiones y se les dice, es que como usted no tenía título, dimos esa concesión. Y ese es el reto que les queremos lanzar. Aquí está este marco también para el respeto de los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas. Ya el derecho internacional y los derechos de muchos países, las constituciones de muchos países reconocen que los pueblos tienen su propio sistema jurídico, sus propias normas. No esas leyes como en la era colonial que no choquen con la religión y las leyes coloniales. No, el derecho internacional ahora les reconoce sus propios sistemas jurídicos, con sus propias instituciones o estructuras institucionales y su propia jurisdicción. Pueden administrar justicia en toda materia respecto de cualquier persona que entre en su territorio. Y el instrumento internacional dice sin que violen los derechos humanos. Pero que los derechos humanos tampoco sirvan como una ventana para volver a imponer el colonialismo. No sigamos con ese prejuicio de que los pueblos son salvajes, son incapaces, son incompetentes, no saben lo que es bueno, no saben lo que es el desarrollo, porque esa ideología es la que refuerza y mantiene el colonialismo. No voy a entrar a este detalle, pero todos estos instrumentos internacionales han ido evolucionando desde reconocer costumbres o derecho consuetudinario hasta reconocer plenos sistemas jurídicos. Aquí, por ejemplo, las constituciones de todos los países andinos que reconocen las autoridades de los pueblos indígenas, su jurisdicción, su derecho consuetudinario, de acuerdo a su propio sistema. Esta falta de implementación de los derechos nos causa ese mapa. Si ven todo el Perú en la selva, está lleno de lotes petroleros. Ninguno de esos fue consultado previamente. A pesar de que el Perú ratificó el convenio 169 de la OIT, la aprobación de su ratificación se dio el 26 de noviembre de 1993.
Vamos a cumplir 30 años que se ratificó este convenio y sin embargo no hay una sola concesión minera que haya sido consultada previamente, tampoco lotes petroleros. Entonces vivimos en un estado de cosas inconstitucional y aquí está la tarea de los jueces, porque cuando los pueblos indígenas han tocado la puerta de la justicia, ¿qué les han dicho? No tiene título de propiedad, no podemos anular esa concesión minera, esa concesión petrolera. Sin embargo, quiero anotar que en mi país hay 3 casos, pero hay que resaltarlos. Un caso de un juez valiente que dijo: no hubo consulta previa, son nulas 140 concesiones mineras que tenían una comunidad con mercurio. Niños de 3 años con tasas de mercurio sobre el nivel aceptable para el ser humano. Y un juez valiente dijo: aplicamos el derecho internacional. Otro caso de una mujer indígena que no podía cobrar su pensión de viudez porque no tenía certificado de matrimonio y había muerto su cónyuge. Dijo: pero nos hemos casado por el derecho indígena machiguenga. No, eso no vale. Tiene que ser un certificado de matrimonio civil. Y finalmente también un juez violento dijo, un valiente dijo, no violento, violentos son los que violentan los derechos. Y este juez dijo, efectivamente, más bien él habló de esta violencia que hay contra las familias indígenas cuando se les exige que tienen que ir al matrimonio civil, que tienen que hablar otro idioma para que sus matrimonios tengan valor. Y el juez dijo, no, el acta de la comunidad tiene valor de cualquier sentencia como de cualquier otro juez. Entonces se empezó a aplicar el pluralismo jurídico igualitario, que es justamente va en la línea de la descolonización, el reconocer la igual dignidad de pueblos y culturas. Aquí es otra sentencia que denegó derechos, también violenta. ¿Por qué? Porque esta sentencia, en el caso del pueblo achuar, que pidió, tenemos título de propiedad, el 100% de nuestro territorio está con lotes petroleros. ¿Y qué le dijo el juez? Lo que acabo de comentar. El Tribunal Constitucional, con 4 votos frente a 2, dijo, bueno, esos derechos están en el convenio 169 de la OIT, no están escritos en la Constitución, no tienen protección constitucional. Voy a acabar. A pesar de que en el Perú la Constitución dice, como en gran parte de nuestros países, que los tratados internacionales de derechos humanos ratificados forman parte del orden jurídico nacional. Y el Tribunal Constitucional del Perú, en el caso del pueblo achuar, después de 10 años de litigio, les denegó los derechos. Y ahora ellos tienen que recorrer la larga senda de la Comisión Interamericana, que les puede tomar otros 10 o 20 años hasta poder tener una sentencia. Entonces, esos son los retos que tenemos. Hay que asumir estas voces proféticas que nos dicen no una economía que genera descartables, no un modelo dominado por las transnacionales que subordina a los estados, que deja sin derechos a los pueblos. Les invito a todas y a todos ustedes a, 1, dar efectividad al corpus de derechos de los pueblos, abandonar definitivamente la ideología de la inferioridad de los indios, que es una ideología colonial que inferioriza a los pueblos que preexistían en los estados, garantizar la libre determinación de los pueblos y todos los derechos que ya forman parte del corpus juris de los derechos. No les estoy pidiendo ir un ápice más allá de sus funciones, solo dar cumplimiento a ese marco jurídico. Respetar los sistemas jurídicos desde un pluralismo jurídico igualitario, no mirándolos desde arriba y diciendo usted tiene que someterse a las reglas del Código Civil, del Código Penal, de tal otra cual ley, cuando ya sus sistemas jurídicos están reconocidos tal cual son. Y también, finalmente, ayudar a contribuir con el cese de la violencia, de la estigmatización y de la criminalización. Por ejemplo, ahora en mi país hay más de 60 muertos indígenas por reclamar derechos políticos y en vez de atender sus derechos, los están criminalizando. Igual a los que administran justicia, los criminalizan a pesar de que ya sus sistemas jurídicos están reconocidos, y a los que defienden la madre tierra también los criminalizan. Basta de violencia, empecemos con esta tarea de descolonización de la justicia. Muchísimas gracias.